¿Cómo está Victoria? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Acá todavía hay mucha luz. Bueno, me alegro mucho. Acá José y Ricardo te estamos saludando y bueno, queremos charlar de las últimas novedades que tenemos de este despeje de rutas, bueno, las consecuencias que de todos modos va a dejar esto, vos que sos especialista en materia de energía. Sí, sí, sin lugar a dudas, el despeje de ruta es una buena noticia, es lo que estábamos todos esperando para que finalmente se reactive la actividad, pero lamentablemente han sido 3 semanas completas, hoy es el día 22 de bloqueos, y esto va a tener un costo que no va a ser fácil de remontar, la verdad. Concretamente, esto significa que va a haber desabastecimiento a raíz precisamente del parate que ha dado la producción. Bueno, vamos a dividir en partes, porque por ahí un poquitito se ha generado una confusión con lo que sucedió con los combustibles, sobre todo en la provincia de Neuquén, provincia de Río Negro. En ese caso no hay una situación de desabastecimiento, sino que uno de los bloqueos estaba en las puertas de la misma refinería, por lo cual no podían salir los camiones. Esa situación, de hecho, ya ha tendido a normalizarse en la última semana. Desde YPF, que es la refinería esta que estaba bloqueada, se envió combustible desde otras refinerías del país y eso tendió a normalizarse. El problema está con la situación del gas. No es que vamos a tener una situación de desabastecimiento en este invierno, pero Argentina está en una situación de crisis de gas, lo sabían ya el año pasado el gobierno nacional y por eso lanza el plan Gasar, el que se le dice plan Gas 4, porque veníamos de un declino muy fuerte, una caída, el declino es una caída, en la producción año a año, pasaron prácticamente 2 años en los que Argentina no sumó casi ningún pozo nuevo de gas y evidentemente los pozos que estaban van bajando la producción. Lamentablemente, este bloqueo lo que vino a hacer es acortar un trabajo que había arrancado entre octubre y diciembre del año pasado de trabajar muy aceleradamente en sumar nuevos pozos, y esto lo que va a hacer es que hubo 3 semanas y un poquitito más va a ser porque las empresas no van a poder de la noche a la mañana automáticamente empezar a trabajar de nuevo en los pozos. Esto va a hacer que para este invierno haya una menor producción de gas nacional de lo que se esperaba que iba a haber, que ya era poco lo que se esperaba, por lo cual lamentablemente el gobierno había previsto una cantidad de importaciones de gas. Argentina siempre en los inviernos importa gas, este año iba a importar muchísimo gas por la menor producción nacional, pero bueno, va a tener que salir a importar todavía una mayor cantidad de gas y además también una mayor cantidad de gasoil porque tenemos una situación coyuntural bastante interesante, bastante complicada en este mes de mayo, va a estar sobre todo en las primeras semanas de mayo, que es que el segundo buque regasificador todavía no está en Argentina, por lo cual, aunque el gobierno se había anticipado, había contratado un segundo buque regasificador y contrató una cantidad de barcos que traen el GNL para que esos buques lo puedan inyectar en las redes nacionales, ese segundo buque creo que al día de hoy todavía está en Qatar, así que está muy, muy lejos. Y la solución que se va a tratar de buscar en este mientras tanto, hasta que llegue el segundo buque regasificador, es quemar gasoil, quemar también full oil en las centrales térmicas que tienen esa posibilidad de dejar de usar gas y usar este tipo de combustibles, que igual son Lo, carísimos. lo que se produce, Victoria, en el norte del país o en Cuyo es sensiblemente menor a toda la producción que hay en el sur, ¿verdad? No, no, no. Más del 55% de la producción de gas de Argentina, no, más del 55, no, más del 65% de la producción de gas de Argentina viene de Neuquén, de la cuenca neuquina y específicamente de la provincia de Neuquén. La cuenca neuquina es Río Negro y Neuquén más que nada, pero la producción gasífera está sobre todo en la provincia de Neuquén. Río Negro tiene una producción parecida, por ejemplo, a la producción de Mendoza en lo que hace a gas, por lo cual la verdad es que aunque incrementen la producción otras provincias, no estarían moviendo demasiado la aguja. La otra gran zona productora de gas de Argentina es la cuenca austral, es la zona de Santa Cruz, digamos, pero en esos desarrollos no hay una facilidad de incrementar tan rápido como en Vaca Muerta la producción. Uno sabe, las empresas saben que en Vaca Muerta hacen un pozo en un lugar que está marcado como zona de gas y que van a tener una cantidad muy buena de gas. En la zona de Santa Cruz no es tanto las zonas donde puedan hacer gas, si bien se está trabajando también en Santa Cruz en hacer nuevos pozos para aumentar la producción. La otra zona grande donde se podría generar una enorme producción de gas en Argentina es en el offshore, precisamente en la zona más que nada de Tierra del Fuego, cercano a las Islas Malvinas, pero ahí estamos hablando de una inversión de cuando menos 1.000 millones de dólares, por lo cual las empresas todavía no han tomado ni siquiera la decisión de avanzar con ese gran proyecto que tiene Argentina, que es el proyecto Fénix,
que lamentablemente se lo viene postergando y postergando, y vamos a ver ahora, esta señal de vaca muerta es un problema puntual de vaca muerta, pero es una pésima señal para atraer inversores internacionales a la industria de los hidrocarburos de Argentina. ¿Cuál es el destino de Vaca Muerta? Bueno, esa es una pregunta que todavía está abierta. Vaca Muerta tiene un potencial enorme. La verdad es que no hay discusiones en torno a la cantidad de recursos hidrocarburíferos que hay debajo de la tierra, a 3.000 metros de profundidad. El tema es que se necesitan inversiones muy, muy grandes, inversiones que Argentina no puede responder. Necesitamos sí o sí de inversiones extranjeras, y tenemos una ventana de tiempo acotada, porque se sabe muy bien que se está avanzando a nivel mundial en la descarbonización, ¿no? en el uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno, los distintos tipos de hidrógeno, las energías renovables, los autos también hacia la tendencia eléctrica, y ahí es una carrera de dos puntas. Por un lado, vos tenés todo el potencial de Vaca Muerta, pero un tiempo acotado para desarrollarlo, y a la vez necesitas atraer inversiones internacionales, y Vaca Muerta no es el único lugar interesante del mundo para invertir, y eso es lo que muchas veces cuesta que se vea por ahí en la política o en el tipo de medidas de fuerzas, como fue este caso de las medidas sanitarias de Neuquén, que este tipo de acciones perjudica muy en grande el futuro de Vaca Muerta. Hay que ver qué es lo que va a pasar con las inversiones el año que viene. Este año se habían estimado inversiones en Vaca Muerta por 3.800 millones de dólares. No iba a ser el mejor año de Vaca Muerta, venimos de un año pésimo como fue el 2020, pero no iba a ser tampoco el mejor año de Vaca Muerta, pero estas inversiones ni siquiera estarían en el margen de lo que necesita Vaca Muerta para desarrollar todo el potencial, que es entre 6.000 y 10.000 millones de dólares por año. Ahora, vamos a ver qué va a pasar el año que viene. La verdad es que si no hay señales claras de que esto que pasó durante estas 3 semanas no va a volver a repetirse, yo me arriesgaría a decir que las empresas van a ser reticentes a incrementar sus inversiones en Argentina. Las empresas grandes tienen activos en el resto del mundo. Hay un desarrollo muy interesante ahora, por ejemplo, en Guyana, que parece que hacen pozos en el offshore y les sale de todo. Y la verdad que todo ese tipo de desarrollos mundiales le juegan en contra a Argentina, o sea, son nuestros competidores por los dólares que tenemos que traer de afuera. Ahora, Victoria, ya para ir cerrando, digo, ¿no te parece desde el punto de vista político ya que fue una dilación enorme el poder terminar este conflicto, que hayan pasado 3 semanas para dar una muy mala señal, como vos decías, para que haya menos inversión en el país? Sí, es algo que no terminamos ni siquiera de entender acá en la zona, por qué se tardó 3 semanas en resolver este conflicto. Evidentemente hubo una decisión de no negociar o no negociar definitivamente con los autoconvocados, hubo un espacio de mediación penal, o sea, en la justicia, con los autoconvocados, pero nunca se les llevó una propuesta tan alta como la primera propuesta que se le lleva al gremio ATE, que sale a realizar un paro ya habiendo pasado más de 2 semanas del bloqueo en Vaca Muerta, no solo en Vaca Muerta, porque el bloqueo fue mucho más grande que Vaca Muerta, y de hecho al día de hoy siguen habiendo bloqueos en algunos puntos, no de Vaca Muerta, pero sí de la provincia de Neuquén. Pero no se entiende por qué se esperó tanto. La oferta es una oferta muy alta, por lo cual la verdad es que podría haberse ofrecido algo más a los autoconvocados y destrabar esto mucho antes. Tal vez sí. También hubo una orden de desalojo en su momento, en los primeros días de los bloqueos, que no se llevó a cabo. Habrá que preguntarse, yo creo que estos son puntos que los vamos a ver con el paso del tiempo, el efecto de estas decisiones de no llevarlas a cabo o no llevarlas a cabo antes. Y sobre todo también lo vamos a ver de cara a lo que van a ser las elecciones de mitad de año, ahora de este año las legislativas, con cómo le va finalmente al partido de la provincia de Neuquén, que es el Movimiento Popular Neuquino, que fue a fin de cuentas el que ha tomado estas decisiones, ¿no? ¿Se tiene una estimación de cuánto se ha perdido en este tiempo, estas 3 semanas, en plata, en dólares? Hay muchos cálculos. El cálculo global, yo te diría, el más importante es que se estima que cuando menos el país va a necesitar más importaciones, tanto de gas natural licuado como de gasoil, en el orden de los 250 millones de dólares. O sea, estamos hablando, sí, un número realmente muy, muy importante. Este año las inversiones en lo que es la importación de GNL iban a estar en el orden de los 1.000 millones de dólares, por lo cual este incremento no es un incremento para nada menor, estamos hablando de un 25% de incremento sobre ese nivel previsto, pero también en el medio está un poquitito lo que es el gasoil. En los últimos días se supo
que desde Camesa ya se salió a comprar gasoil porque además de lo que es la pérdida de producción de gas a futuro, hubo una caída en la producción en estos momentos en Neuquén porque hubo que cerrar pozos productores porque no se podía llegar, porque no se podía evacuar algunas cuestiones de seguridad. Y Camesa tuvo que salir a comprar cargamentos de gasoil para pasar estas semanas. Esos cargamentos ya sumaron $60 millones también. Victoria, te agradecemos infinitamente porque nos has acercado a los cordobeses un panorama de lo que muchas veces no sabemos qué está pasando y creo que los has acercado con una síntesis, pero con datos importantísimos para que lo podamos volver a ver. Así que te agradezco muchísimo. Nada, por favor, que tengan muy buenas tardes.